Telefónica. Hola Javier, buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Buenos días. Me da mucho gusto poder hablar contigo. Bueno, pues estamos, Javier, con el caso en particular. ¿Por qué no llegamos al detalle de lo que ayer se anunció por parte de la persona a quien se le avisa que no hay acción penal, acción de la justicia o de la Procuraduría de General de la República sobre el banco? Efectivamente, nosotros nos enteramos de este tema porque se dio a conocer en medios la notificación que le hacen al licenciado Jaime García Chávez, denunciante de este caso ante la PGR, el no ejercicio de la acción penal. Es una decisión que se enmarca en esta decisión de impunidad que hay desde el gobierno de la República. Y tenemos frente a nosotros ya el cinismo sin límites de un régimen sin escrúpulos que ya no va a reparar en formas para proteger a sus corruptos y perseguir a sus opositores. Es el final dramático del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que hizo de la PGR un ariete de la impunidad. Inundado su gobierno de casos de corrupción, esta resolución se enmarca en ese contexto de impunidad para los personajes señalados del gobierno federal o relacionados con el gobierno federal o vinculados con su partido. La denuncia a la que le ha dado carpetazo la PGR, tú la recordarás, fue realmente el caso con el que se le lanzó a la fama de corrupto a César Duarte, porque a partir de este caso se abrió en el estado de Chihuahua y obviamente en el país el tema del enriquecimiento inexplicable del entonces gobernador de Chihuahua. Este fue el caso que lo lanzó a la fama de corrupto. ¿Por qué? Porque se descubrió que el exgobernador se había hecho socio de un nuevo banco en Chihuahua, el Banco Unión Progreso, mediante una aportación de capital de 75 millones de pesos que salieron de una de sus cuentas personales mediante un cheque de caja para ser depositados en el fideicomiso del Banco del Norte, el Banorte, y ser transferidos al capital accionario de este banco. El caso estuvo muy bien planteado por García Chávez, una denuncia bien elaborada, con mucho material probatorio, incluido escrituras públicas, bueno, el propio contrato del banco, del que se hizo el denunciante de una manera importante. Todo eso fue aportado a las pruebas. ¿Cuáles fueron las reacciones de aquel momento? Todas, incluida aquella respuesta que también lo dio a conocer en su dimensión cínica, ¿no? Recordemos la respuesta que el exgobernador dio de este caso, cuando una reportera de Televisa, que había mandado Denise Merker a entrevistar al exgobernador, le pone el contrato frente a sí y le dice: ¿esta es su firma o no es su firma? ¿Firmó usted o no este contrato? Y dice Duarte: pues sí, es mi firma, pero a lo macho le juro que no lo leí. ¿Cómo? Claro, esa es la respuesta que está ahí salió en cadena nacional. Ahí la puedes bajar del YouTube y de videos que
¿Y qué pasó? Yo tengo un largo artículo y tengo una intervención en el Senado sobre lo firmé, pero no lo leí. Sí. Y luego agregó el gobernador: ¿sabe usted cuántos papeles firmo al día? ¿Cuántas cosas me pasan por mi escritorio? Entonces, pues sí es mi firma, pero yo no lo leí. El gobernador dijo que no había leído el contrato de transferencia de una de sus cuentas personales de 75 millones de pesos para engrosar el activo accionario de ese banco. Ahí empieza la historia que ayer cerró pretendidamente la PGR. Es un escándalo, Carmen. Sí. Están haciendo ya cosas verdaderamente de escándalo. Ya no hay límite. Estamos en un momento aciago. La PGR como ariete de la impunidad. Y nosotros, pues que tenemos en medio un proceso de extradición, en donde estamos esperando que la PGR cumpla lo que el secretario de Gobernación firmó en un papel hace más de un mes, y en donde nos habían ofrecido que no solo se aceleraría el proceso, sino que iban a darle certidumbre jurídica al proceso de extradición. Ni siquiera sabemos qué casos han presentado. Con eso te digo todo. Bueno, está el tema de si son 6 u 8. A ver, en primer lugar, no sabemos cuántos. Pues para empezar. ¿Cuáles? Ni Bueno, a sus ver, términos. Jesús Esquivel esta mañana, perdón que te interrumpa, gobernador, pero estamos en eso también. Jesús Esquivel nos confirma esta mañana que la propia embajada le ha ratificado que se trata de 6 presentadas y no de 8 como la PGR puso en su cuenta de Twitter oficial, y que mantuvo fijo ese tweet, pues no sé cuánto tiempo, varias horas o 2 días. Entonces, 6 u 8. A ver, están mintiendo, están engañando, porque hay un proceso de simulación. O sea, desde el momento en que a nosotros no nos cumplen ese papel de coadyuvantes que quedó así escrito en el papel, la Fiscalía General del Estado actuará como coadyuvante en el proceso de extradición de César Duarte, pues de ese momento ya tenemos nosotros todas las desconfianzas y obviamente todas las sospechas de que se estén formulando indebidamente esas solicitudes de extradición. Quiero recordar aquí que en este proceso el responsable no solamente es el Procurador General de la República. Aquí también responsable es el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, que es un nombre que no ha salido en todo este tema, pero que ya es importante empezar a recuperarlo. ¿Cuál está siendo la actuación del secretario de Relaciones Exteriores en todo este proceso de extradición de César Duarte? Porque al final del día, la PGR entrega a Relaciones Exteriores. Relaciones Exteriores tiene que revisar y juramentar esas peticiones de extradición, las tiene que entregar debidamente al Departamento de Estado de los Estados Unidos, y el Departamento de los Estados Unidos tiene que entregárselas al Departamento de Justicia para iniciar el proceso con un juez federal en los Estados Unidos, que es el que tendrá que determinar la detención inmediata con base en los documentos y en los elementos probatorios y en la formulación. Todo este proceso, que es tan importante para el tema de la justicia que Chihuahua reclama, está al margen de nosotros. No tenemos los detalles. Hay toda una operación, Carmen, hay toda una operación para tratar de inhibir, diría yo, de inhabilitar al Estado de Chihuahua en el combate a la corrupción política que iniciamos desde el primer día de nuestro gobierno. ¿Por qué digo que hay una operación? Porque por todos los flancos nos están pegando, nos están tratando de pegar. Obviamente, pues sigue la campaña mentirosa, ¿no? Los embustes a través de los medios afines al gobierno. Pero no solo eso, hay acciones dentro del propio Poder Judicial Federal que
que están en concierto con la propia Procuraduría General de la República. Hace creo que 3 semanas, un poco más, platiqué contigo. Hice aseveraciones de que la Procuraduría General de la República estaba actuando en connivencia con la defensa de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. No han dicho esta boca es mía, no han dicho el gobernador de Chihuahua miente, no es cierto que nos pusimos de acuerdo para tratar de arrebatarles el caso de Alejandro Gutiérrez con un juez a modo que pusieron que quiere reclamar la competencia del caso, ¿sí? Porque dice que la federación es la afectada y no el pueblo de Chihuahua. A ver. Y que además tiene residencia en la Ciudad de México, o sea que ni siquiera por territorio le tocaría. Aquí déjame detener, gobernador. ¿Es el mismo juez del caso del otro Duarte, de Duarte de Veracruz? Es el mismo caso, es un tema, ¿no? El mismo juez, es el mismo juez. ¿Y qué ha pasado con ese caso? Pues todos lo sabemos, desde cómo se inició ese asunto, pues lo han ido descargando al otro Duarte. Lo que ayer le trató de hacer o le está tratando de hacer la PGR, pero ya desde la misma averiguación a César Duarte. ¿De qué le están tratando de descargar? Pues de delitos graves en materia federal. ¿Para qué? Pues para que esa investigación no tenga que ser sumada a toda la solicitud de extradición de César Duarte, porque no tenían otra. Tenían que resolverlo porque iba a ser todavía más vergonzoso que nos trajéramos nosotros a Duarte por la acción de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y los jueces de control de nuestro estado, y que ellos mantuvieran abierta esa investigación desde hace 4 años, en donde se dedicaron, te voy a decir a qué se dedicaron, a cuadrarle los números a Duarte. Vergonzoso cuando nosotros abordábamos a este señor, al titular de la unidad, porque yo fui a ver pues ahora sí que a los 4 procuradores, fíjate nomás, 4 procuradores pasaron en la PGR, desde el licenciado Murillo hasta ahora Elías Beltrán, y todo para cerrar la investigación, porque esta investigación empezó desde que estaba el licenciado Murillo Caram, y luego siguió Areli, y luego siguió Cervantes, y luego Elías, ¿no? Entonces, hace 4 años se puso esta denuncia por el licenciado García Chávez, y fuimos a muchas reuniones. Yo provoqué muchas reuniones siendo senador de la República, incluso a mí me tocó increpar a Duarte ahí en el Senado de la República con este caso. Yo creo que tú recuerdas, cuando yo cuestioné la presencia de él ahí, estando sujeto a una investigación tan delicada. ¿Y qué nos decían cuando les decíamos, bueno, ¿y por qué no investigan lo que en la denuncia está presentada? Bueno, no es que estamos viendo que sus ingresos sí le dan, ¿no? Y que su patrimonio sí es, y que tiene recibos de venta de vacas, porque le andaban juntando los recibos de venta de vacas para que diera un patrimonio con lo cual soportar que él podía sacar 75 millones de pesos. A ver, una cosa verdaderamente de escándalo. Y eso fue lo que se dedicaron. Ahora, ¿por qué se la echan? Y sobre todo en este momento, ¿por qué tienen que salir a públicamente? Pues son varias las hipótesis que tenemos. Una, por supuesto, es pues le están mandando un mensaje a Duarte, ¿no? O sea, le están diciendo, a ver, nosotros no te perseguimos, nosotros no estamos en contra tuya, no tenemos nada que ver, nosotros no somos, ¿no? Es el estado de Chihuahua. Porque debe ser muy fuerte, pero debe ser muy fuerte el compromiso de Peña con Duarte y de Duarte con Peña para echarse lo que se echaron ayer. O sea, deben tener un compromiso, porque mira lo que pasó con Duarte y Borges, el de Veracruz me refiero, ¿no? Acá el asunto debe ser mucho más peliagudo entre ellos. ¿Por qué, Javier Corral? A ver, ¿por qué César Duarte, en comparación, ya que lo pones en esos términos, con Borges o con Javier Duarte de Ochoa, el de Veracruz,
tendría que ser distinto a los otros gobernadores que, sea lo que sea, están en procesos judiciales y en la cárcel? Porque nosotros no hemos negociado con la Federación los límites de nuestras investigaciones ni los alcances de nuestras investigaciones. Y jamás lo vamos a hacer. Es un compromiso que yo hice con el pueblo de Chihuahua. Todos los demás estados encapsularon los asuntos en lo local. Fueron corruptos y pillos para enriquecerse personalmente y se acabó. Ándale. ¿Y quién les va a creer eso? Nosotros hemos investigado redes de corrupción política que no solo sirvieron para el enriquecimiento personal, de esa voracidad insaciable con la que adquirieron bienes. Oye, le acabamos de asegurar un rancho a César Duarte, Carmen, de 30,000 hectáreas. ¿Sabes cuántos son 30,000 hectáreas ilustrativamente en términos de superficie territorial? ¿Cuánto? Toda la ciudad de Chihuahua. Oh. Toda la ciudad de Chihuahua. Un solo rancho. Un solo rancho de los 17 que le tenemos asegurado. Y ayer los señores de la PGR lo exoneran de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Híjole, dice uno, pero ahora sí que ¿en dónde, no? Entonces, regresándome a tu pregunta, que es muy importante, muy interesante, ¿por qué? ¿Por qué el trato distinto al Duarte de Veracruz del Duarte de Chihuahua? ¿Por qué los tiempos diferentes? Vamos a cumplir este abril 1 año en que entregamos la primera orden de aprehensión contra César Duarte a la PGR. 1 año. 1 año, la primera. Y no podemos todavía terminar de pedir la extradición de Duarte, pues es clarísima la provocación. Y ya van 11 órdenes de aprehensión. 11 locales y una federal. ¿10 locales y una federal? No. 11 locales y una federal, la de la FEPADE. Eran 10 locales, hace unas semanas presentamos otra, ya. Esta semana estamos por presentar otras 2. Pero... Y la federal que consiguió, por cierto, Santiago Nieto. Quien acaba de declarar. Es muy importante este dato. Sí. Este dato es muy importante porque se ha hablado que en la defenestración que se hizo de Santiago Nieto, ¿no? Fíjate, se le defenestró que porque hizo público algunos elementos de la investigación del caso Odebrecht. Y luego ve uno todo lo que han hecho con Anaya y dice uno, bueno, pero qué cinismo, ¿no? Pero bueno, Santiago Nieto, este personaje que defenestraron, yo sostengo, Carmen, que el verdadero motivo por el que se lo echaron fue por el tema de César Duarte. ¿No Odebrecht? Mira, Odebrecht yo creo que fue como que el asunto que redondeó la decisión. Pero acuérdate que él logró obtener de un juez federal orden de aprehensión contra Duarte por delito electoral, por peculado electoral. Uh-huh. Y eso le... Sí, no. A ver, porque... Sí. Es que me parece importantísimo aquí. Tú dices, a ver, no perdamos de vista que Santiago Nieto fue el Ministerio Público especializado que logró una orden de aprehensión, la única que hay, en contra de César Duarte, por razones electorales. Si bien es cierto, aquí lo explicó Santiago Nieto en su momento, si bien es cierto que esa orden de aprehensión por peculado electoral está relacionada con una conducta relacionada con la retención de recursos a los trabajadores del Estado para financiar presuntamente campañas electorales. En algún punto, pregunto, Javier, ese asunto que dejó pendiente el fiscal Nieto a la FEPADE o en la FEPADE, conecta, y si lo hace, ¿de qué manera?, con lo que está investigando la Fiscalía de Chihuahua, que ha dado motivo a 11 órdenes de aprehensión en esto que tú llamas la red de corrupción política, que tiene también o pudo tener implicaciones electorales? Sí, porque ese era el primer caso y porque ahí se señala con toda claridad que es el inicio de una serie de desvíos de recursos públicos hacia el PRI, pero también hacia otras campañas electorales de otras entidades federativas. Y porque al final de cuentas,
en el propio desahogo de la investigación, se da cuenta el propio fiscal que tiene otras ramificaciones, que no solamente era a través del sistema de cuota o de descuento en el cheque a servidores públicos, sino que luego también hay señalamientos de asignaciones directas del gobierno de Chihuahua al PRI estatal, que nosotros ya también hemos presentado, obviamente ya mucho tiempo después, en una nueva carpeta de investigación ya también judicializadas, porque eran distintas las formas de sacar el dinero para el PRI en el estado de Chihuahua. Entonces, claro que tenía toda una repercusión. Era el inicio de una serie de investigaciones en materia de peculado electoral. Y si con las cuotas Nieto había logrado obtener una orden de aprehensión contra el exgobernador, imagínate en los demás casos, porque venían muchos más. Por ejemplo, el de la triangulación misma de los 250 millones de pesos a través de las empresas fantasmas que fueron a parar al PRI nacional, cuya operación la realizó Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. Entonces, porque además, ese delito, es muy importante lo que estás diciendo, ese delito nosotros solo lo podemos investigar en materia de peculado agravado. Nosotros no podemos, porque no es nuestra facultad, investigarlo desde el punto de vista de lo electoral. Esa es materia exclusiva de la FEPADE, donde estaba Santiago Nieto. Uh-huh. Y por supuesto que vieron venir la actuación de Santiago Nieto en ese tema. Por eso se lo echaron. A Nieto. A Nieto. No tanto por el caso de Brecht, o también no por el caso de Brecht, por eso. Pero tú crees que más por el caso Chihuahua, porque se enfilaba a jalar la hebra del tema en el asunto de campañas y financiamiento de campañas. Claro, o sea, ¿nacionales? Lo vieron actuar ¿campañas nacionales o campañas en Chihuahua? Campañas en Chihuahua, en otros estados y campañas nacionales. O sea, de ese alcance. De ese alcance. Por eso yo sostengo, habrá que escuchar, por supuesto, el punto de vista de Nieto, pero dentro de la valoración que yo he hecho de este tema, ese fue el elemento que me parece se hizo que se lo echaran de la manera en que lo hicieron, porque ya había dado una muestra muy comprobable de que le iba a entrar y que le entró. ¿Qué? Y tú ves, por supuesto, el contraste con la actuación actual de la Fiscalía. Sí, no me puedo no detener, Javier Corral, gobernador de Chihuahua, ahora que te estoy escuchando decir lo que estás diciendo, sin preguntarte, bueno, debo preguntarte lo que opinas de lo dicho por Santiago Nieto al Wall Street Journal. Oye, no es cualquier cosa. Mira, Santiago Nieto ha dicho varias cosas, aquí mismo ha estado y ha dicho cosas importantes, pero ya decidió dar un paso en términos de exposición pública. Decidió Santiago Nieto dar un paso para precisar cosas que muchos pudieron haber sospechado, intuido, y que él empieza a colocarlo de una manera más firme a través, en este caso, de The Wall Street Journal. En la entrevista que se publica en este importante periódico estadounidense, bueno, pues, ¿qué dijo? Que fue víctima de amenaza, de intento de soborno incluso, previo a la destitución de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, había solicitado información bancaria a las Islas Caimán, documentos a Brasil para integrar el expediente contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Relató también al periódico que pues el oficial mayor de Gobernación lo buscó para ofrecerle dinero. En fin, cosas tan graves como que su propia vida privada, personal, se vio afectada, porque no tenemos el detalle, pero lo que haya sido, hubo información personal y privada que fue enviada a su esposa y que eso provocó que su matrimonio terminara. Al recibir la esposa de Santiago Nieto, lo que haya sido, en Telegram, pues eso provocó una ruptura. Es decir, ¿hasta dónde se está llegando con este tema y hasta dónde está la historia de Santiago Nieto y su salida de la FEPADE? Es que es un régimen ahogado en su propia corrupción, sin salida posible, y van a hacer todo, lo inimaginable,
¿Van? para tratar de mantenerse, o por lo menos para tratar de sacarse o sacudirse los mayores casos o antecedentes o posibilidades de acción de la justicia. Este caso de Santiago Nieto, estas declaraciones, precisamente estaba leyendo esta mañana, te confirman que regresó el peor de los PRI. Cuando todo el mundo hablaba del nuevo PRI, en realidad regresaron peor que nunca. Yo creo que es el grupo político más corrupto y corruptor de los últimos 50 años en México. Ya pasé por Salinas y Díaz Ordaz. Cuando digo 50 años, ya pasé por Echeverría, López Portillo, y es un grupo político que no repara en la utilización. Gobernador, Sí. mide el alcance de tu declaración. Va de nuevo. Sí. Dices tú que el equipo político de Peña Nieto es más corrupto que cualquier otro régimen de los últimos 50 años. ¿Así lo dijiste? Eso dije. Bueno, pues sí, eso dije. Y te dije que ya pasé por López Portillo y Díaz Ordaz y Salinas, y regresaron con una fórmula de la operación más virulenta, ¿no? O te comprimen, o te reprimen, o te suprimen. Y ese es el tema. Ya están, ve lo que han hecho con Anaya. No hay rubor, no hay reparo, no hay nada, ¿no? O sea, abiertamente la utilización facciosa de una institución como la PGR para seguir a un opositor que ni siquiera está notificado. Exoneraron a Duarte ayer en medio de un proceso de extradición con más de 20 propiedades incautadas por el gobierno de Chihuahua. Eso fue lo que hicieron ayer. Y luego ve todo lo que están haciendo con relación a Anaya, ¿no? Entonces, es un momento de demolición del régimen. También eso hay que decirlo. Es la hora final. Pero hay que recordar, Carmen, que un régimen autoritario en caída cada día es capaz de peores cosas. ¿Qué viene según tú, Javier? Viene un gran cambio político. No sé realmente hacia qué lado se vaya a ir, lo digo sinceramente. No sé si realmente se confirme la preferencia electoral por Andrés Manuel o pueda realmente Anaya rebasar y ganar esa elección. No lo sé. Viene el fin de esta administración, eso sí lo creo. Pero bueno, eso ya es un hecho porque es legal. Mandé. Bueno, el fin de la administración porque se termina el plazo legal de su mandato. No, pero yo creo que del régimen sobre todo, ¿no? Yo estamos en un momento de fin de régimen, son los estertores de ese fin de régimen, hay una desesperación muy fuerte. En medio de todo esto tengo la sensación de que ellos prefieren que gane López Obrador a que ganara Anaya. Le tienen más tirria ahorita a Anaya, le tienen mucho más, vamos a decir, intolerancia a Anaya que a Andrés. ¿Quién lo diría? Pero así es. ¿Por qué? ¿Por qué ellos están incluso casi resignados a que sea mejor Andrés que Anaya? Porque Anaya no puede olvidársele a la gente que a veces se deja envolver y engatusar de todas estas estrategias oficialistas. Anaya tocó el plan de impunidad transeccional cuando se opuso al pase automático del fiscal carnal. Ahí empezó la verdadera fobia personal al candidato del Frente hoy. Porque Anaya se echó para adelante, porque en sus cálculos y en su diagnóstico, Anaya comprendió perfectamente que el tema estructural de México es el tema de la corrupción política que nos ha detenido el desarrollo, que nos ha interrumpido el crecimiento, que le ha arrebatado a muchos jóvenes sus sueños. Ese fue el tema que detectó y se echó para adelante. Y tan echado para adelante está que lo que nunca íbamos a pensar sucedió. Anaya terminó con el PRIAN,
Y eso cuesta caro en el régimen de complicidades. A ver, Javier, tú dices, Sí, terminó con el PRIAN y hay quien dice, encarna al PRIAN. Y hay un pleito terminó. marital entre el PRI y el PAN. Esa es la acusación que se les hace. Si lo encarnara, no estarían encarnizados contra él como lo están, Carmen. Hay una fobia en el gobierno a Anaya porque nace de la barriga presidencial. El gran problema es eso, cuando los presidentes en el tramo final se meten un gato en la barriga de ese tamaño y arrastran a las instituciones. Eso fue lo que le pasó a Fox con López Obrador. Lo traía en el estómago. Y entonces con el estómago no se gobierna jamás, porque entonces son las fobias, ¿Y es la Peña víscera. gobierna con el estómago? Mande, Peña gobierna con el estómago. con un gato en la barriga, que se llama Ricardo Anaya. Y ese ha sido, trae dos grandes errores, el presidente al final de su mandato. Dos grandes errores históricos. El dedazo por mí y el pretendido puñetazo contra Anaya. En estas circunstancias, yo sí creo que hoy el verdadero opositor se constituyó Anaya. ¿Y por qué? Porque le entró al tema que más les duele, al tema precisamente con el que López Obrador les manda guiños y les manda mensajitos de amor y paz y les manda cartitas de ternura, ¿no? No los voy a tocar, los voy a perdonar, vengo por la reconciliación, vengo por la inmunidad. A ver, todo el guiño de López Obrador es, conmigo no van a tener problemas, pero el otro empezó diciéndoles, conmigo sí van a tener problemas. Ahí está la diferencia, ahí está el problema. Y creo que ya prefieren a Andrés que a Ricardo Anaya. Pues ahí está una definición política que haces, Javier Corral, sobre lo que está pasando con las campañas electorales. Déjame regresar, gobernador, al tema de las investigaciones que está realizando la Fiscalía de tu estado y preguntarte algunas cosas específicas. Estamos viendo que la Suprema Corte de Justicia podría entrar en un proceso bastante singular para revisar al Consejo de la Judicatura en Chihuahua. ¿Eso es cierto? ¿Eso es así? Hijo, ¿Eso puede ser? fíjate, qué Eso bueno sería que una cosa comentas ese tema. impresionante. A ver, A ver, cuéntanos de eso. ese es otro de los temas que están pendientes y que yo sinceramente, Carmen, no puedo dejar de enmarcar en esta operación de la Federación contra nosotros. Quisiera creer, y en serio lo digo, quiero creer que la Corte actuará con absoluta responsabilidad y sin ser sujeta de consignas o de presiones políticas por parte del gobierno del presidente Peña Nieto. Pero ahí hay un proyecto del que tenemos cuenta de manera informal, ni siquiera sabemos los términos porque solo se ha mencionado, que es un proyecto del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, en el sentido de declarar inconstitucional varias partes de la reforma que se promovió ante el Congreso de Chihuahua para modificar tanto el proceso de selección de jueces en el Estado como de magistrados y algo muy importante que fue la creación de un Consejo Ciudadano en materia de la judicatura estatal. Este proyecto, nos advierten, viene contrario a nosotros. Me refiero a los intereses del Estado de Chihuahua, toda vez que fue una iniciativa del Poder Ejecutivo que aprobó el Congreso del Estado y que promulgué en mi carácter de gobernador para generar un conjunto de reformas al Poder Judicial que, por supuesto, nos han permitido tener una relación distinta de independencia, de autonomía, pero de efectiva impartición de justicia en Chihuahua. Se creó un Consejo de la Judicatura Estatal y este es el que ha venido desarrollando una tarea muy importante, pues de renovación de los procedimientos para elección de magistrados y de jueces, y también en términos de disciplina y de saneamiento del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Bueno, los advierten que el proyecto
reinstalan el Consejo de la Judicatura que había armado César Duarte 2 semanas antes de irse. 2 semanas antes de que se fuera, por ahí del 13-14 de septiembre, se hizo aprobar en el Congreso de Chihuahua un Consejo de la Judicatura a modo, dentro de lo que constituía el plan de impunidad transeccional que él había diseñado para su propia protección. Bueno, pues simple y sencillamente, sin la reforma que nosotros provocamos en términos del Poder Judicial de Chihuahua, nada de lo que hemos platicado en términos de detenciones, de vinculaciones a proceso, de aseguramientos, de embargos, nada de eso hubiera sido posible de continuar aquello. Ahora nos dicen que está enlistado e incluso que se ha reenlistado en los primeros lugares estas controversias constitucionales que fueron presentadas para invocar nulidad de varias cuestiones que a los propios magistrados del Tribunal de Chihuahua no les gustó, incluido al presidente que fue depuesto, al anterior presidente del Poder Judicial del Estado que fue depuesto, que también presentó una controversia constitucional, y que en la resolución pues han ido más allá de las propias pretensiones, incluso que los magistrados de Chihuahua pidieron al Poder Judicial de la Federación resolver. Estamos preocupados, sí, muy preocupados. ¿Por qué? Porque reinstalar ese Consejo de la Judicatura es desandar un camino muy importante que el Poder Judicial de Chihuahua ha venido realizando, ha venido caminando, y en donde ha habido una importante labor de transparencia, de autonomía. El Consejo de la Judicatura nombró hace meses a 9 magistrados interinos para ser ratificados por el Congreso de Chihuahua. Una votación unánime de este Consejo de la Judicatura, que está integrado por 3 magistrados y 2 consejeros ciudadanos, se la mandaron al Congreso directamente, y el Congreso aprobó a todos estos 9 magistrados para integrar el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, reconociendo que el Consejo de la Judicatura había hecho un ejercicio pues transparente, impecable en términos de méritos, etcétera. No intervino el gobernador del estado en modo alguno, para nada. ¿Y qué ha surgido? Pues claro que un nuevo Poder Judicial, y claro que magistrados que están atendiendo causas fundamentales. Bueno, todo esto es lo que está en vilo. Me parece que pues hay una fuerte preocupación en los magistrados del Poder Judicial de Chihuahua, por supuesto, incluso en algunos de los que presentaron una controversia, porque hubo una parte de los magistrados del Poder Judicial de Chihuahua que no estuvieron de acuerdo con nuestra reforma y fueron a quejarse a la Corte y a pedir la nulidad de ciertos preceptos normativos. Pero ahora están preocupados porque la Corte, tomándoles la palabra, quiere ir más allá y entonces quiere dar incluso lo que no le pidieron. Y por ahí viene la discusión. Hay una preocupación también en el sector, sobre todo de los abogados. Las barras, los colegios, están muy preocupados porque si algún sector ha celebrado estas reformas que fueron planteadas con toda transparencia al Congreso de Chihuahua, y que lo dijimos, a ver, vamos a ir a plantear estas reformas para cambiar los procedimientos de selección de los jueces. Si algún sector está preocupado son los abogados de Chihuahua, que reconocieron ese avance y hoy ven que puede venir un revés, pues muy costoso para el Poder Judicial, y lo digo sinceramente, para la lucha contra la corrupción política en el estado de Chihuahua. Pues entonces hay que ponerle lupa a esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, por un lado, que ahí el papel será fundamental para saber qué va a pasar en esta parte de la historia, y también pues hay que seguir de cerca la parte del juez federal
que pues ha planteado que el caso Gutiérrez debe ser tomado por el ámbito federal y no por el ámbito local. Esos dos ejes es en donde está mayor preocupación en el tema judicial en este momento. Y no solamente la mirada a esos dos casos, a la PGR, al proceso de extradición. Sí, pero hablando del Poder Judicial, sí, hablando claro. del Poder Judicial es, a ver, lo que acabas de decir sobre si se podría, o sea, podría la Corte, ese es el tema, ¿no? Determinar la reposición, el establecimiento de nuevo de este Consejo de la Judicatura, con lo cual se daría una voltereta tremenda al caso Chihuahua, como se hemos llamado. Por un lado. Y por otro lado, déjame retomar este hilo porque sigue siendo el ámbito judicial y no es cualquier cosa. El hecho de que haya un juez federal, que es el mismo juez que lleva el caso Duarte de Ochoa en Veracruz, que ese dato no se puede pasar por alto, como lo dijimos hace ya varios minutos, ese asunto, ¿en qué punto va? Porque si tenemos a un juez federal que le dice a los jueces locales o al juez local, dame el caso Gutiérrez, ¿se lo ha transferido? ¿En qué punto está, Javier, gobernador? Bueno, este juez, después de su resolución, Carmen, donde decía que a él le competía el caso, o sea, se adjudicaba la competencia federal, material y territorial del asunto, pues le mandó su resolución al juez de Chihuahua. Y entonces le dio un plazo al juez local de 5 días para que contestara. El juez local le dijo, oye, nada más que necesito que me mandes los términos de tu resolución, pues me interesa el desahogo de la diligencia, de la audiencia que se realizó, para conocer cuáles son los razonamientos. Esta respuesta del juez local, el federal la tomó como una negativa del juez local y por lo tanto el juez federal planteó inmediatamente el conflicto competencial ante el colegiado de circuito. O sea, la ley dice que expresamente el juez local debe manifestar si está o no de acuerdo con la resolución, pero el solicitar la información, el juez federal lo tomó como una negativa y entonces inmediatamente planteó el conflicto competencial. Sabemos que hay una primera resolución del colegiado en el sentido de no admitirle al juez federal este conflicto competencial, toda vez que efectivamente el juez local se tiene que expresar. Esto no ha acontecido. En el ínter, lo que sí aconteció es que hemos presentado al Consejo de la Judicatura Federal una queja muy bien fundamentada del desahogo tanto de la audiencia como de los razonamientos absurdos, sin sustento, contrarios a la ley y a la Constitución de este juez federal en el caso de Alejandro Gutiérrez. Ahora, todo lo que nos está pasando, todo, lo del juez federal, lo de la Corte, lo de la PGR, lo de acá, lo de allá, todo tiene que ver porque tenemos detenido a Alejandro Gutiérrez. ¿Y qué pasaría, gobernador? Déjame ir a los escenarios. Si este juez federal, Gerardo Moreno García, que es el juez en cuestión, finalmente logra que no sea revertida su decisión por parte de la Judicatura y entonces procede, validado por la Judicatura en este escenario, que Alejandro Gutiérrez se convierte en el caso que pase del ámbito del juez local al ámbito del juez del juez Moreno. ¿Qué sucedería en ese escenario? Es decir, puede pasar que la Judicatura diga, no, sí tiene razón el juez federal. Bueno, la Judicatura lo que va a resolver es nuestra queja. Quienes tienen que resolver la competencia es un colegiado de circuito. Ya. Nosotros habremos de hacer valer los recursos legales que son conducentes para hacer valer la competencia de Chihuahua, del juez local, el juez de la causa, no solamente porque es el pueblo de Chihuahua el ofendido en el delito de peculado agravado, que otros jueces federales ya han confirmado que esa es la naturaleza del delito. Y por supuesto vamos a agotar todo el procedimiento legal hasta el último recurso. Si obviamente se va a operar con consigna política, bueno, pues entonces se van a llevar el caso de Gutiérrez y se lo llevan allá, pues no creo que se lo lleven para hacer justicia, sino más bien para cubrirlo con el manto de impunidad con el que se están cubriendo todos estos casos. Pero nosotros vamos a hacer una defensa jurídica de este tema,
pero también mantendremos nuestra exigencia en el orden político y social, porque en México, en nuestro país, el combate a la corrupción no solo puede y debe ser del orden jurídico. Como están las cosas, tiene que ser en el orden social y político. O sea, combatir la corrupción en México es más que un asunto de ley y de derecho. Tiene que ser un asunto también de opinión pública y tiene que ser también un asunto de convocatoria social y tiene que ser una operación política, porque si no, pues no hay manera de entrarle. Ese es el estado de la cuestión. El estado de la cuestión, dime una cosa, gobernador, para cerrar esta conversación, a reserva de seguir hablando en otros momentos, pero para cerrar esta charla, llegando a este punto en donde estamos, en donde volvemos al personaje Gutiérrez. Tú dices, todo esto es porque tenemos detenido a Alejandro Gutiérrez. Sé que lo hemos conversado varias veces y que lo has dicho públicamente varias veces, pero vale la pena, ahora que estamos viendo este tema de un juez federal que quiere llevarse o ha determinado a llevarse el caso Gutiérrez al ámbito federal. ¿Por qué es tan importante? Sé que lo has dicho 20 veces, pero a ver, ¿por qué Gutiérrez es el factor que está generando esta circunstancia? Porque tienen miedo de que el mantener en la cárcel a Alejandro Gutiérrez declare otros niveles de responsabilidad o pueda vincular a otros personajes dentro de las investigaciones que hemos abierto por la triangulación de recursos públicos al PRI. Eso es lo que está en el tema. Están desesperados porque saben que cuando una persona pues ya es sentenciada, cuando ya recae sobre él una sentencia definitiva, pues la cárcel, que es un espacio, me supongo, horrendo, hace a las personas buscar sus propios métodos de defensa y de salvaguarda propia. Por eso, Carmen, tan sencillo como eso. Tú dijiste aquí mismo, gobernador, hace algunas semanas que cuando se señalaba que hubo tortura, este asunto del que hemos hablado también ampliamente, tú dijiste, bueno, ¿cuál tortura si no ha declarado nada? ¿Sigue sin declarar? Nada. ¿Sigue sin declarar? No ha abierto la boca. No ha dicho, esta boca es mía, señores. Ni siquiera cuando uno de los testigos ofreció delante de él el testimonio de que había amenazado de muerte a otro, ni siquiera para decir, no es cierto. Él no ha declarado nada, ni en la audiencia preparatoria, ni en la audiencia de vinculación a proceso. Pues, gobernador Javier Corral, sigamos en contacto, si te parece. Vamos a seguir la evolución de todos estos temas y te aprecio mucho que nos tomes la comunicación para seguir hablando de este asunto que desde luego trasciende a Chihuahua por las implicaciones que tiene toda esta serie de investigaciones y veremos en dónde termina. ¿Algo más que agregar, gobernador, que no sepamos de las investigaciones que están abiertas en Chihuahua? Pues no, hasta que las investigaciones concluyan y éstas se judicialicen, entonces sabremos más cosas. Por ahora, esos procesos están en manos de los fiscales y yo no puedo abordar ningún otro dato que no sea público. Pues estemos al habla, gobernador. Te aprecio que nos tomes la llamada y gracias por estar aquí. Con muchísimo gusto, Carmen Aristegui. Hasta luego. Buenos días, gracias, gobernador. Pues así